más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Mencionaba que hablar de generaciones es hablar también como de un hilo conductor, porque no podemos desconocer una parte de un todo. Es un entorno generacional al que debemos, precisamente como lo dice el eslogan de este podcast, llamar la atención y hacer énfasis, porque usualmente se da por sentado algunas cosas, pero realmente se pierde el propósito cuando no contemplamos un todo, como suele suceder en algunas cosas. En esta primera parte de la etapa generacional que quiero resaltar, mis amigos Germán Ochoa y su esposa Diana Polo son los que me están acompañando, y es una dupla que realmente trabaja, ama lo que trabaja, conocen de precisamente la primera etapa de esta generación, la niñez, la infancia. Así que con mis agradecimientos, Germán y Diana, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Leito, muchas gracias. Estamos muy contentos de hacer parte de este espacio que has generado y de paso pues, felicitarte. Ya paso todos estos programas que has hecho y que podemos hacer parte de ellos y aportar un granito de arena en lo que estás haciendo. Muchas gracias. Bien. Gracias, Leito. Estamos en el programa 116. Eso es una maravilla. Eso habla de perseverancia. Y eso también habla de generaciones. Y es un buen espacio allí para tenerlo. Muchas gracias de verdad por la invitación. Con el mayor de los gustos aquí estamos. ¿Qué los llevó o cómo desembocaron en querer trabajar con niños y por los niños? Bueno, eso ha sido maravilloso. Gracias por preguntarlo porque pues fue algo que nuestro Señor puso hace muchos años, sin nosotros tenerlo, sin nosotros pensarlo, pero era como una inclinación de alguna manera a ver a los más peques y tener como lo que llamaríamos feeling, puntos de conexión de ver que siempre nos sorprendía el que llegara y hiciera preguntas curiosas que yo no me las había hecho, entonces me permitía ver la vida como de otra forma, ¿no? O el reto de poder decir, te comparto algo que tú vas a aprender y luego con los años a medida que va creciendo veo que eso le sirvió, le funcionó. ¿Qué nos llevó? Pues nos llevó eso, ¿no? Nos llevó como pues el mismo Señor que fue colocando eso en nuestro corazón, claramente nos llevó el deseo de saber que es una franja, digamos, de nuestra sociedad que a veces no tiene todo el cuidado, toda la valoración que se tiene, ¿no? Como alguna vez por ahí un meme de una tira cómica, ¿alguien puede pensar en los niños? Como nuestro llamado. Sí, igual, yo también comparto allí, pienso que igual fue un amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón hacia los niños y obviamente nació inicialmente con nuestros hijos. Cuando llegan nuestros hijos como ese regalo de amor del Padre y buscar el poderlos ver como ese tesoro en bruto que es, cómo le enseño, cómo lo acompaño, cómo lo escucho. Y ya que en la medida que fueron creciendo y fuimos conociendo igual a bueno, su compañerito, su amigo, y empezar a ver que era uno y no solamente nuestros hijos, sino se sumaban los cercanos y veíamos un grupo que ya no eran dos, sino eran 5, eran 10 y poder tener esa conexión en la comunicación y que ellos te prestaran atención, pero ellos también querían preguntar más, así como tener ese feeling, esa gracia, porque solamente viene el Padre, esa gracia de poderlos escuchar, de tener, decir, cómo impartir en ellos una verdad que de pronto puede ser profunda, pero que el Señor nos da la gracia de tener elementos sencillos para hablar un lenguaje sencillo y que ellos lo puedan entender desde esas edades tempranas,
con un juego, con una dinámica, con el hablar diario y sobre todo escucharlos, porque indudablemente la gran riqueza de estar con los niños es que siempre estamos aprendiendo. O sea, claro, uno en parte, pero los mayores impactados, si lo puedes ver, somos nosotros cuando los escuchamos y ese fruto se ve con los años. El poder compartir con ellos, impartir una verdad de la palabra y después pasan los años y ver un joven que guardó ese tesoro de la palabra y que en algún momento recuerda, dice, yo me acuerdo cuando me enseñaron ustedes una canción, me enseñaron un juego, me compartieron eso y lo tienen en su corazón de manera guardada de una manera especial y ver que sus vidas se han desarrollado y hemos aportado a esa vida, es aportar a la vida y a esas generaciones. Y quisiera empezar con lo siguiente. ¿Realmente es necesario que haya niños en la sociedad? Totalmente necesario. Si no, no sería una sociedad sana. Una sociedad equilibrada debe tener todos los individuos interactuando. O sea, adultos, jóvenes, niños, familias, solteros, todos interactuando entre sí para que sea una sociedad equilibrada. Y claramente los niños juegan un papel vital. Son, para muchos en el futuro de la sociedad, pero realmente son desde ya el presente, ¿no? Ellos van a continuar con culturas, tradiciones, van a representar la sociedad en el futuro, van a aportar para el desarrollo. Entonces, es necesario que existan en la sociedad. Mira que un dato curioso, hace poco una persona cercana, me enviaba un video que estaba en una ciudad por allá en Europa y las calles muy lindas, muy rústicas, pero no había nadie. Yo le decía, oye, ¿y dónde están los niños? No había niños. Y decía, los niños son los que le dan la alegría al espacio donde nos movemos. El niño siempre va a estar curioso, el niño siempre va a estar preguntando, siempre está alegre, se escucha su grito, su llanto, su carcajada. Entonces hace parte muy importante de la vida diaria que estén los niños y que podamos guardarlos, protegerlos para que igual ese hombre y esa mujer que estarán después que con los años futuros pues van a continuar lo que sea mi esposo, ¿no? Va a continuar con la riqueza de una sociedad, de un grupo social. Claro, o sea, si una sociedad pierde esa parte vital es como que a un coro se le quite una de las frecuencias musicales, ¿no? De alguna manera eso, o sea, perdemos esa frecuencia musical tan dulce de los niños y entonces solamente escucharíamos en el sentido musical los graves, los bajos, pero faltaría esos tonos allá maravillosos de sus risas, de sus emociones, de sus preguntas, de sus curiosidades, porque tienen una nueva forma de ver pues el mundo, ¿no? Su lógica. Entonces su lógica, los retos que ponen para los más grandes, entonces eso es la fuerza vital que una sociedad necesita tener y cultivar. Tener en cuenta que dentro del enfoque generacional, la niñez es el punto de partida, mas no es el todo, es claro, pero sí es el punto de partida. ¿Por qué? Porque la generación de la niñez será una futura generación juvenil, una futura generación de adulto y pues por obvios una futura muy lejana segmentación de la vejez. Pero en ese sentido, si no le ponemos atención a gestar una adecuada niñez, pues no se van a ver esos frutos de una buena juventud o de una buena adultez, mucho menos de una buena vejez. Tan es así que, desde como yo lo puedo interpretar, pues esta etapa es la que quizás hoy por hoy ya se está midiendo como al mismo nivel o en el mismo rango de unas generaciones
posteriores. Tan es así que ya cosas que se consideraban que hasta después de los 14, 15, incluso ya edades entradas de 20, de 30, ya se le están poniendo a los pequeños. Factores como el que los niños trabajen, pues ya es otro tema, pero pues que tendría relación con esto, pero ya se está pasando de eso, sino que ya es como se están metiendo, inmiscuyendo en lo que tiene que ver con la semilla como tal, la almendra de la nuez, ¿no? Porque ya se está desvirtuando, de hecho, se está desvirtuando el que el niño sea niño. Y no estoy hablando de género, ¿no? Sino que sencillamente ya lo que tiene que vivir en la etapa de su niñez ya no lo viva, porque ya no es importante que lo viva, sino que es importantísimo ya que se sienta como grande, que actúe como grande, y eso que tendría que haber vivido o sucedido desde su niñez lo empieza a ver ya con ojos y con actitud de una persona mayor. Ya lo que en una época era importante que un niño viviera, pues ya no es como tan relevante, sino que lo importante y lo que realmente va a suscitar un reconocimiento es que se comporte o actúe como una persona ya de otra segmentación. Por eso es que creo que lo que está sucediendo dentro del entorno generacional es que ya no se tome que para una sociedad es tan importante que los niños vivan como niños, porque de hecho, y lo debo decir y expresar, ya incluso hay a nivel de estado que los niños deben actuar de esta manera, que a los niños se les debe educar de tal otra, como imposición, ¿no? Claramente, el llamado aquí es que esta parte de nuestra generación, para que se conserve una generación completa de un pueblo, los niños, tal como lo expresan mis invitados, son vitales, le aportan esa vitalidad a una sociedad. Seamos como niños. La palabra de Dios nos invita a que seamos como niños, no desde nuestras emociones, pero sí con un corazón de niño que recibe, que es enseñable, que no es contestatario, cosa que hoy se le hace ver que es importante y necesario que sea contestatario, que no respete, que sus temas de autoridades estén invertidos. Entonces creo que
aquí el llamado es a que seamos como niños para poder seguir siendo genuinos, sin filtros, y no perder de vista el propósito para el cual estamos caminando, ¿no? Y desde esta primera etapa, decirles una y otra vez, afirmarles y reafirmarles: ustedes, niños, nacieron con un propósito. Y cuando ya son jóvenes, cuando ya son adultos, ese propósito se ha venido perfeccionando. Se dice que el hombre ve en azul, la mujer ve en rosa. ¿Cómo pudiesen describir la visión de los niños? ¿Cómo ven ellos? Eso es bien genial. Y tiene mucho que ver. Nosotros, con nuestros hijos nos sorprendía porque íbamos aprendiendo esas dos realidades, ¿no? Esas dos realidades tan marcadas. Y de pronto lo expreso con un sencillo ejemplo. Mi hija desde muy pequeña, pues claramente le regalaban muñecas. Ella, su tendencia natural era a cuidarlas, a mimarlas, a vestirlas, a cambiarlas, a armar diálogos con ellas. Era lo que tenía. Y a la par iba creciendo mi hijo, y pues claramente con sus juguetes, y ella no en ningún momento se inclinaba, digamos, a cogerlo de él, pero él sí se inclinaba a coger lo de ella, las muñecas, pero para hacer algo particular. Cuando nuestro hijo cogía la muñeca les ponía ruido, entonces para él eran un cohete, o era un carro más, o era o sea, se olvidaba de lo que era el objeto como tal, y para él significaba sonidos, ruidos, a esos juguetes. Entonces nosotros veíamos cuánta diferencia había entre uno y el otro, y desde ahí obviamente es un marcado. El niño, pues hoy en día, ¿no? Pues las niñas a veces son un poco más delicadas, aunque hay algunas muy arriesgadas y súper exploradoras, pero el chico generalmente tiende a ser más rudo, y uno va viendo a medida que ellos crecen la etapa tan marcada, por ejemplo, cuando las niñas son feas y solamente valen mis amiguitos, y entonces esas etapas como tan marcadas de ambos, ¿no? Ambos cerebros son tan diferentes en cuanto a leen las cosas o miran las cosas o atienden las cosas, ¿no? Era un poco lo que veíamos. O sea, nunca a mi hija se le hubiera ocurrido que una muñeca podría transformarse realmente en un momento en un cohete. Pues para mi hijo sí, porque era como la forma, y le ponía ruido, entonces ella se molestaba: no le digas así. Y él apenas era el sonido, y él para él era un carro más y lo ponía en su larga lista, o era un soldado para pelear contra el otro, entonces era otro mundo. Sí, yo pienso que los niños son, como tú decías, específicamente dos colores, pero pienso que los niños son un salpicón, un arcoíris de muchos tonos, porque cada niño tiene impreso una forma de ver, sea niño o niña, una forma de ver el mundo, de interpretarlo y de expresarlo. Entonces, por eso hay unos más cariñosos, otros más sensibles, otros más tímidos, otros que son muy, como se llama, más arriesgados. Ellos, en la medida que ellos ven cosas, se arriesgan. Indudablemente el tema de la competencia, porque quieren siempre, bueno, vamos a jugar, pero siempre va a haber un ganador, a quién le ganamos, ¿sí? Entonces, esa alegría y esa competencia y esos salpicón de colores de ellos es maravilloso, y de verdad es súper divertido. Pero claramente marcado, lo que tú dices, pero claramente marcado, digamos, el niño y la niña, eso sí, bueno, siempre lo he visto marcado, que naturalmente eso se genera, sí. Y realmente tienen ambos una forma diferente de ver las cosas, ¿no? De apropiarse de las cosas, de emplearlas, de las lecturas que hacen, y eso es maravilloso poderlo ver, descubrir y pues también afianzar, ¿no?
mirar desde el punto de vista organizacional. Hay muchas entidades que se están, que propenden por el cuidado de la niñez, ¿sí? ¿Por qué creen que realmente los gobiernos están como aparentemente, digo aparentemente no en el sentido peyorativo, porque finalmente hay organizaciones de organizaciones, ¿no? Pero porque realmente hay instituciones que se forman para proteger, en cierto modo, darle mayor atención a este grupo de las niñas. Mira, indudablemente cuando hablamos, como tú dices, de un gobierno, el gobierno es como si yo viera la familia en macro, ¿no? En mayor envergadura. Un gobierno igual tiene que tener una organización, un direccionamiento, y así como en la familia y en cualquier familia de manera natural hay un bebé, lo que se dice es llegó la alegría a esta casa, ¿no? Un bebé siempre va a traer alegría, pero también una responsabilidad. Yo pienso que para los gobiernos es exactamente lo mismo. Ya hablar de temas de gobierno y de cómo hay lastimosamente situaciones donde los niños se ven afectados porque o han sido abandonados o tienen un trato violento dentro de sus casas a tempranas edades, donde lastimosamente y con gran dolor han sido niños que han sido violentados físicamente o verbalmente y los afectan. Cuando los niños son afectados en estas etapas, pues indudablemente cuál va a ser el adulto que vamos a tener. Entonces, pienso que los gobiernos invierten en instituciones un rublo pues de sus recursos para que esos niños que de pronto han sido afectados, que no han tenido unos hogares al menos saludables, pues puedan tener un espacio que les aporte para que ese adulto del día de mañana pues sea una persona que le aporte a la sociedad, como lo decíamos al inicio. Los niños finalmente el día de mañana se van a convertir en adultos y adultos que van a trabajar, van a aportar, van a impartir en otros. Si yo hablo de un niño que se formó, de pronto su gusto era ser, no sé, un abogado, el día de mañana va a ser un excelente abogado. Pero si desde niño está tan afectado, y esa afectación no solamente es en el físico, sino también en su capacidad mental, en cómo enfrenta las diferentes situaciones, pues va a ser un adulto que también va a tener muchos conflictos. Entonces, una cosa va encadenada en otra, y pues un gobierno pues vela porque la sociedad tenga los recursos para que levante personas que le aporten en el futuro a ese mismo país de una manera saludable, porque si no también se va a convertir en que si lo miro desde el gobierno, en que va a ser una persona que va siempre a depender de un médico, de un psicólogo. Es importante eso, claro, pero me refiero cuando ya son casos extremos que ya tenemos que llevar a un grupo de personas muy jóvenes a que puedan estar en instituciones porque de pronto no se tuvo el cuidado desde sus edades tempranas. Entonces, es una situación que es muy compleja, y cuando se habla de gobiernos, incluso las instituciones que podemos ver en cualquier país suelen ser insuficientes, porque lastimosamente ese adulto que de pronto está siendo violento con un niño, muy seguramente cuando ese adulto fue niño, tuvo un espacio también muy difícil. Generalmente pasa que aquel que tuvo un espacio de pronto afectado por drogas, por alcohol, se convierte en un papá con el futuro, muy seguramente si eso no lo trabajó en su vida, muy seguramente va a reaccionar en momentos y va a afectar a quien, al más vulnerable, que son los pequeños. Entonces, vuelvo y digo, las fundaciones, instituciones, incluso a veces son insuficientes para poder dar un apoyo a veces a una sociedad que lastimosamente puede estar enferma porque no ha crecido en hogares que puedan haber disfrutado un espacio de amor. Finalmente vamos a que las personas intenten crecer en un espacio saludable de amor, porque ese espacio le va a permitir que ya siendo adulto también lo pueda brindar. Yo quería añadir algo, y es que si un gobierno o una sociedad no cuida a los más vulnerables, que son los niños, y que están en proceso de formación claramente, pues va a ser un gobierno o una sociedad que tiende a desaparecer. La cultura se genera
porque va pasando de una generación a otra generación. Entonces se establece cultura, ¿cierto? Hasta que eso ya va generándose ahí sí con las generaciones. Igualmente sucede, sí, y por eso deben haber instituciones, y ojalá hayan muchísimas más, que busquen el bienestar de los niños. Y el objetivo básicamente es porque hay que cuidar esta franja especial que después va a generar el recambio generacional, ¿sí? A corto o a largo plazo. Entonces, es fundamental cuidarlos. Entonces, de ahí digamos la frase, primero las mujeres y los niños, ¿no? En casos de, siempre se dice, primero las mujeres y los niños, claramente porque es el cuidado que debe haber. Porque en una guerra, en un problema social, en eso, los primeros afectados son los que, claramente los más vulnerables. Entonces, deben tener una protección y debe haber un cuidado para ellos, y nuestros gobiernos deberían tener mayor inversión, nuestras sociedades, todo deberíamos tener mayor inversión por ellos porque son claramente delicados. Como dije hace rato, en la niñez se forma un héroe o también se puede formar un villano. Y lo que queremos son más héroes, ¿no? De todas las índoles. Entonces, desde ahí, para tener una juventud sana y no adultos resentidos, sino que desde ahí se pueda generar un mejor espacio. Ya para ir cerrando este primer programa, describir o mencionar, dejemos mencionadas esas etapas dentro de la generación de los niños. Bueno, se habla generalmente de que son varias etapas. La primera infancia, que es de los 0 a los 2 años, la infancia temprana, que va de los 3 a los 6 años, la infancia intermedia, le llaman, de los 7 a los 11 años, y algunos todavía consideran la etapa de la adolescencia dentro de este marco, que es entre los 12 y los 18 años, para, digamos, ya pasar a la etapa juvenil. Serían como esas 4 grandes etapas que tiene o que se consideran en la niñez, ¿no? Y cada una pues con características muy específicas en cuanto a su desarrollo físico, emocional, cognitivo, social. Se evidencia, ¿no? Sobre eso hay infinidad de estudios. Listo. Así que con el tema de esta abrebocas que hemos planteado, seguimos en el programa siguiente. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.